Algo hay aquí. ¿Otro podcast que promete cautivar comunicando? No, algo hay aquí. Aquí conversamos de publicidad, de educación, de narrativa, de meditación, de inteligencia artificial y, claro, de humanidad. Todo desde una perspectiva comunicacional. Una propuesta disruptiva de 3 publicistas que une experiencia y contenido actualizado. El equipo: Yasna Silva, Alfredo Santibáñez y Roberto Arancibia. Algo hay aquí. Bien, aquí ya estamos en nuestro programa nuevamente, todos participando ya aquí activamente, pero hoy día tenemos un invitado muy especial que realmente nos sentimos muy halagados de que haya aceptado. Queremos presentar a don Ricardo Prado, académico de la Universidad Anáhuac, un hombre de mucha experiencia en agencias de publicidad en México, donde ha tenido una trayectoria profesional muy importante. Pero fundamentalmente hoy día lo traemos por algo que nos llamó muchísimo la atención, que es un profesional que se ha dedicado en el último tiempo al contramarketing, concepto que debo reconocer, yo no conocía y que nos pareció, por lo menos los tres, fascinante. Así que Ricardo, bienvenido a este programa Algo hay aquí. Te voy a dejar con nuestra querida amiga Yasna Silva, que es la que nos ordena, ¿ya? Es la que perfectamente hila nuestro programa. Así que, Ricardo, bienvenido y muchas gracias por estar Bienvenido. aquí. Para aceptar Muchísimas gracias a ustedes. este vínculo con México, para mí, que es tan bonito, tenemos una tan buena relación los chilenos con México. Así Estupendo. que encantado de estar contigo hoy día en nuestro programa. Igualmente, muchísimas gracias Alfredo, muchísimas gracias Yasna y muchísimas gracias Roberto y por supuesto gracias a su audiencia que veo que tiene unos números bien interesantes. Perdón, venga Yasna para que nos ordenes, por lo menos a mí. Sí, me encanta este rol, porque tengo TOC además, así es que el orden es uno de mis temas. Oye, un placer conocerte, Ricardo, y como dijo Alfredo, estás en el tema de contramarketing, así que nada mejor que partir la conversación entendiendo desde tu punto de vista, que ya lo has llevado a la práctica, ¿qué es contramarketing? Partamos desde los básicos. Claro, muchas gracias, Yasna. Sí, mira, bueno, en realidad, ¿cómo podemos empezar a definir de alguna manera el contramarketing? Bueno, a mí me gustaría empezar comentando que el contramarketing tiene un componente muy interesante de comunicación estratégica y tiene un componente muy interesante de comunicación social. Es decir, básicamente y de manera muy, muy general, el contramarketing podríamos decir que es esta, diría primero esta metodología cuando está bien aplicada, pero también de alguna forma este tipo de comunicación que utiliza herramientas y técnicas muy, muy parecidas. De hecho, busca que sean pares con las de la publicidad, pero el objetivo finalmente es señalar, es describir de alguna manera las prácticas poco éticas o las prácticas abusivas, las prácticas engañosas y en ocasiones también las prácticas que llevan un cierto dolo por parte de organizaciones, ya sea privadas o públicas, y en ocasiones también hasta de algunos figuras, vamos a decirlo, algunos actores sociales. Pero generalmente, por lo menos en los casos en los que yo he trabajado y he tenido la oportunidad de estudiar, el contramarketing lo señala principalmente en la iniciativa privada. Aquí de alguna forma, insisto, lo que busca es darle visibilidad finalmente a pues estas estrategias que pueden ser engañosas, abusivas, depredadoras o que generan daño social, un daño sanitario, un daño ambiental. Ese es como lo general, vamos a decirlo. Que alguno contra marketing podría pensar que es anti-marketing, pero no es anti-marketing. No, es bien interesante.
lo que comentas, perdón, Roberto, es bien interesante porque además, pues bueno, buscando una base teórica, finalmente hay diferentes conceptos, pero es muy interesante cuando hablan de antipublicidad, cuando se habla de anti-marketing, cuando se habla de otros conceptos que ya están un poco más estudiados. En el caso del contramarketing, el concepto contra viene más bien de esta idea, vamos a decirlo, de plantar una cierta contraargumentación a lo que pues todos los días nos comunican, pues digo, las y los colegas publicistas, mercadólogos, etcétera. Perfecto. Por tanto, no estamos hablando de oponerse al marketing, sino que es tomar una nueva postura, es ubicarse desde otro lugar para entender lo que hay allí. Sí, aunque ahorita que lo mencionas, pues en realidad en este camino de visibilizar las problemáticas, pues sí terminas pues visibilizando y presentando prácticas, vamos a decirlo decirlo menos, poco éticas de la mercadotecnia y de la misma publicidad también. Claro. Por ejemplo, Ricardo, para poder entender un poco mejor, ¿tú nos puedes dar un ejemplo de una campaña de contramarketing donde nosotros entendamos bien cómo lo plantearon o cómo lo hicieron para entender? Claro, Alfredo, con gusto. Comentaba un poco, y digo, para hacer aquí antecedente, comentaba que el contramarketing tiene una tradición teórica muy corta. ¿Qué tan corta? Bueno, yo podría decir que, vamos a decirlo de alguna manera, el contramarketing oficial tiene el banderazo de salida a principios de los 70s, finales de los 60s, principios de los 70s, cuando grupos de la sociedad civil de alguna manera se cansan de la inacción finalmente voluntaria o involuntaria de organizaciones e instituciones gubernamentales que no pueden literalmente o no quieren controlar el tabaco. Y empiezan a aparecer, por supuesto, muchas organizaciones que, insisto, desde la sociedad civil, pero la sociedad civil incluyendo a la academia, incluyendo a los médicos, para establecer más allá de todas las ventajas que pueda tener la industria del tabaco para la sociedad, me refiero generación de empleos, es decir, capitales, todo esto, vamos a señalar una cosa: fumar mata. Y esto fue lo primero que se estableció con estas campañas. Y esto finalmente sucede en Estados Unidos. Llama la atención porque Estados Unidos ha sido históricamente de los países, vamos a decirlo así, más reticentes, más impermeables al contramarketing. Pues bueno, porque sabemos que la economía de Estados Unidos pues la mueven las grandes empresas, ¿no? De alguna manera. Fumen o no fumen. Fumen o no fumen, por supuesto. Entonces, pero Don Draper de Mad Men te habría odiado, güey. No, yo soy muy fan de Don Draper porque Don Draper escribe una carta finalmente me parece que es a Philip Morris, si no me equivoco. A Philip Morris, sí. Escribe una carta diciéndoles que él ya no va a hacer publicidad de tabaco, ¿no? Entonces, porque cuando se dio cuenta de la falta de ética, que la gente moría, claro, porque ahí se empezó a asociar cáncer al pulmón con el consumo. ¿Sí? Exactamente. Entonces, campañas, en realidad hay muchas, podemos mencionar muchos, y me gustaría también, si me dan oportunidad durante la plática, pero mencionar muchos ejemplos famosos, muchos ejemplos conocidos, pero ahí buenísimo. Es donde arranca oficialmente la primera campaña en la que no está metido de alguna manera el gobierno, no están metidos los intereses de las organizaciones privadas, es la sociedad civil desde varios frentes acusando al tabaco de matar a las personas. Ahí empieza oficialmente. Interesante, Ricardo, porque tú hablas del año 70, eso, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, y realmente cuando se produce en la ida negro del mundo de los medios del tabaco es el año 2000. Así es. Entonces, fue muy pionera. Claro, las carreras de auto, los deportes.
Claro, que fue el acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y las tres tabacaleras, que era Tetsun, British ¿Cuánta American plata corrió Tobacco ahí, y Dios Philip mío? Morris. Pero qué Claro. visionario las personas que el año 1970 ya habían puesto el ojo ahí, ¿eh? Eh, Interesante. esto que mencionas, Alfredo, tiene una base bien interesante también. Bueno, me parece que muy clara y muy práctica. El día de ayer, no digo, perdón por el comercial, tuve la oportunidad de presentar un capítulo de libro en la Feria Internacional del Libro de México. Y este capítulo está en el contexto de un libro sobre síndrome metabólico, básicamente. Pero ahí tuvimos la oportunidad, un colega y yo, de poder escribir sobre contramarketing aplicado a alimentos chatarra, ¿no? Que es otro tema. Y ayer que estábamos presentando el libro, el coordinador del libro, que es un súper experto, un médico súper experto, el doctor Antonio González Chávez, al que acuden todas las ONGs en México y en Latinoamérica, en varios lugares del mundo, a pedirle su opinión en estos temas. Él mencionaba algo que es bien interesante: las problemáticas que generan las prácticas, vamos a decirlo, poco éticas de las organizaciones privadas, no se pueden resolver en un periodo corto de tiempo. O sea, no es como en la publicidad, que decimos, bueno, en 6 meses yo puedo generar, bueno, poner un mensaje en la mente de las personas. Posicionamiento. Ah, Exactamente. Y él lo que mencionaba, y ahí ayer me lo menciono porque ayer me cayó, como decimos en México, me cayó un 20 muy interesante, es que estas problemáticas son transgeneracionales. ¿Qué quiere decir? Que el contramarketing finalmente es transgeneracional. ¿Cuándo vemos efectos? ¿Cuándo vemos cambios de actitud reales a partir del contramarketing? Después de décadas. El tabaco empieza a tener una disminución medible, global, significativa, relativamente significativa, a principios de 2020. Y esto empezó 30 años antes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. yo Mira, pensaba qué que era solo contra interesante. el Estado, por lo que hablaste al principio, que eran solo campañas tipo Estado, pero por lo que te escuché recién, podría ir entre privados. Por ejemplo, una empresa muy verde, así, tratando de joder a McDonald's, suponte, por lo Ajá. ultraprocesado de su alimentación. ¿Se da contra marketing ahí? ¿Se da? Bueno, no exactamente, por lo menos entre los autores que yo he podido revisar y las campañas que hemos llevado a cabo, digamos que se establece, hay 4 principios del contramarketing, pero un poco sobre Ah, el primero, podríamos decir que el primer principio, valga la redundancia, perdón, del contramarketing es que las campañas tienen, el objeto de la campaña tiene que ser un tema de interés público. bien público. Entonces, como comentamos hace un momento, que de alguna forma, sí, alguna empresa privada podría decir, yo me sumo a esta campaña, pero no sabemos en realidad qué intereses económicos o políticos hay detrás, y generalmente la sociedad civil no le da entrada a las organizaciones privadas para evitar también sesgarse, ¿no? De alguna forma, es decir, Claro, un poquito de greenwashing le viene bien a todos de repente, le- así que si es por claro, eso. mm, Oye, claro, una pregunta, porque Interesante. me queda, me queda como la idea de que tenemos el marketing, sí. pudiéramos tener un marketing disruptivo, que es Ujú. una forma de marketing también que te saca, pero este contra-marketing va mucho más allá de ser solo disruptivo, ¿verdad? Sí, Porque tu sí, propósito es cambiar conductas. sí, correcto. Aquí algo que me gustaría comentar también es que el contramarketing requiere, para poder tener impacto, requiere de esto bueno, en algunos libros de mercadotecnia identificamos como estrategia pinza. Es decir, lo que busca ya más operativamente hacer el contramarketing es darle a conocer a la sociedad civil las problemáticas, para que por un lado empuje hacia arriba la sociedad civil, y por otro lado las ONGs buscan también, a través de este contramarketing, conseguir aliados, establecer alianzas a nivel gobierno, para que de alguna manera también el gobierno empuje de arriba hacia abajo, Ah. y esto finalmente genere presión para las organizaciones privadas.
Como los sellos negros que le ponen a todos los alimentos ahora. Los sellos negros, por supuesto. Por ejemplo. supuesto. Guido Girardi. Una pregunta que hemos estado, o lo que estoy entendiendo es que el contramarketing tiene como principal frontón la empresa. Correcto. ¿Será que existen grupos civiles sociales a los que también pudieras confrontar con contramarketing? Sí, posiblemente. Ok. Es decir, pensando un poco en esta idea, en este concepto, se han dado ciertas campañas de contramarketing, pienso ahorita en un par de ejemplos, eh, contra otras ONGs. Estoy pensando en una campaña de contramarketing que se desarrolló, puedo estar muy equivocado, me parece que fue en el sur de Francia, en la zona, pues básicamente que está pegada a Italia, en la cual durante esta época, vamos a decirlo, en la que me parece que fue PETA o PETA, ¿no? Esta ONG a favor de los derechos de los animales, empezó a correr a nivel sociodigital una campaña para que se prohibiera de alguna manera y se visibilizara, pues esto que finalmente es una tradición en algunos lugares de China, pues que es comerse al mejor amigo del hombre, es decir, comerse a los perros, ¿no? Exactamente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, también, claro. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que PETA desarrolló, bueno, más bien recogió, registró estas prácticas con toda su crueldad, es decir, no lo voy a repetir porque me parece, me caería yo en lo mismo que hacía PETA, pero mostrando toda la crueldad de la práctica en video, y lo empezaron a circular para que se viralizara. La más brutal de las confrontaciones, por la realidad. Terrible. Terrible, claro. Pero ¿qué sucede? Pues que a la sociedad civil no nos gusta tampoco que nos incomoden a ese nivel. O sea, finalmente en el sur de Francia, una pequeña ONG francesa lo que hizo fue empezar a viralizar un mensaje contra PETA para decirles: estamos de acuerdo contigo, no queremos que se coman más a los perros en China, ni que haya crueldad contra los animales, pero... Ojo con lo que me muestra. Exactamente, estamos empezando por una crueldad contra los humanos, mostrándoles esto que nadie quiere ver, y que en lugar de darnos motivación para pelear por el tema, al contrario, nos deja desolados y desolados. Oye, ¿Cuál es Ricardo un mal Cardano. resultado? Perdón. Perdón. No, Yanna, dale no. Ok. ¿Cuál es un mal resultado desde tu punto de vista de una campaña contra marketing? ¿Qué no quisieras que ocurriera con una campaña como esta? Pues yo creo que hay varios temores con el contramarketing, porque nada más contextualizando un poco, los presupuestos de las organizaciones no gubernamentales generalmente son muy cortos, y en muchas ocasiones lo que hacen las ONGs es que se unen varias ONGs para tener presupuesto para estar en medios, presentes en medios. ¿Qué sucede? Pues que... por ejemplo, cuando ponemos una campaña de contramarketing al aire con esfuerzos modestos de contratación de medios, las grandes organizaciones privadas, sabemos que lo que nosotros estamos invirtiendo es prácticamente las monedas, el cambio de alguna forma de las inversiones que tienen las grandes organizaciones. Entonces, para las grandes organizaciones sería muy fácil inundar los medios diciendo: esta campaña miente. Y ahí viene un tema que para mí es fundamental. Por eso el contramarketing no puede establecerse como un juicio de valor. El contramarketing siempre debe tener una base científica y académica. Porque si no es muy cae exactamente entonces un buen ejemplo, que por ejemplo, yo fumé 50 años, querido Ricardo. 50 años. Y dejé de fumar para mi cumpleaños último. Llevo medio año. Y te digo, a nosotros, los fumadores, nos empezaban a mostrar pulmones hechos mierda en las cajetillas de los cigarros. Claro. Y mostraban pies de diabéticos amputados, dedos, una cosa terrible. Yo no sé si hubo una persona
que dejar de fumar por eso. Porque lo que hacía la gente, le ponía papel, le tapaban las fotos feas y Sí. compraba igual cigarro. Pero eso es contra marketing, ¿o no? Es contra Es marketing contra mostrarme pulmones defectuosos, negros, quemados, Claro. alquitrán, ya, ok. Claro, ahora, este caso que mencionas fue un caso, En Chile podría todavía hay, ser, ¿ah? En Chile, sí, todas las sí, cajetillas tienen pulmones hechos mierda. todas los tienen, me parece que es global el esfuerzo, podría Sí. equivocarme, pero digamos que No, sea no, no. Es continental, global. es global. Mira, esto, sí, Sí. esto es un acuerdo que tomaron, lo que yo nombraba antes, estas tres tabacaleras, es Sí, un acuerdo que suscribieron con la... O sea, toda esta situación del tabaco fue negociada, ok, ¿ya? claro. Ujú. Yo, ¿Cuánta yo estaba plata? en tabaco, por eso que lo sé. Esto fue negociado porque la recaudación de impuestos a nivel global era enorme. Claro. Millonario, ¿no? Entonces, por eso que todavía dejan producir tabaco, porque ¿por qué no lo dejas publicitar y si lo dejas producir? Que podría ser Claro. un debate tremendo. Y básicamente concordaron esto en hacerlo de manera paulatina Ujú. hasta que, bueno, se llegue a un cierre final, pero fue un acuerdo global, ¿ya? Ok, Un acuerdo ok, global para que la reducción de impuestos de cada uno de nuestros países no fuera tan grande, porque, por ejemplo, el caso de Chile, sí, en un minuto dado de 10 pesos, 8 pesos eran de impuestos, eran impuestos, ok. ¿ya? No es el Entonces caso era de la México, tercera recaudación sí, de claro, impuestos, después del cobre y no me acuerdo qué otra cosa más. Y Y poco a entonces poco, fueron, querido Alfredo, fueron anulando el marketing, porque las cajetillas ahora claro. son blancas y arriba dice Ujú. Marlboro, Viceroy, Sí, Lucky. sí, No hay marketing, no hay branding, no hay no, exacto. nada. Hay 20 Sí, cigarros adentro, una foto, un pulmón horrible sí, y no hay branding. sí, y es no, no, muy interesante porque sí, piensa tú que estas compañías, donde también trabajó Yanna, trabajaron con McKinsey por años Nada menos. no, no, mira, nada desarrollando, más. Uf, desarrollando un marketing, yo te diría, Construcción, todo el de los día. más modernos que puede haber en algunas compañías a nivel mundial. O claro, sea, claro. eh, de hecho te digo, es tan así que, por ejemplo, la formación que tuvieron casi todos los profesionales que trabajaron en la compañía en Chile, Ujú. casi todos hoy día ocupan cargos de CEO a nivel internacional. O sea, este apoyo de McKinsey fue Sí, enorme. Entonces, es curioso que después hagan ellos mismos el contramarketing. Es por paradójico supuesto. lo mismo. No, Rarísimo. no, extraordinario. Y aquí, por eso me parece tan pertinente este caso que mencionan ustedes, porque esto sí, digamos que cuenta la leyenda, no diré nombres, no diré nada, pero justamente una de las grandes figuras de McKinsey, cuenta la leyenda, fue quien diseñó esta estrategia. Y la estrategia es Ah, genial si la mira. analizamos. Si la analizamos, la estrategia es genial. ¿Por qué? Porque es una estrategia que no está dirigida a los consumidores de tabaco. A mí eso me parece brutal. Me voló la Ah, cabeza cuando me lo explicaron en una reunión hace tiempo. ¿A quién va dirigida la estrategia de poner imágenes espantosas en las cajetillas? Va dirigida al círculo familiar del fumador. Y para la eso, presión social. Pero mira, exactamente. papi, mira, mi amor, Claro, mira. mira lo que te va a pasar, papá. Yo no quiero que te pase eso. Y eso sí que nos lleva a dejar de fumar en algunos casos. La Entonces, presión, a mí Interesante. esa estrategia me parecía extraordinaria, genial. Mira, ¿Sabes qué? aprovechando eso, perdón, dale nomás, Así Roberto. breve. Los alemanes, Sí. con los accidentes estos de la autobahn, esta carretera que tú puedes ir a 400 kilómetros por hora y nadie le importa, Sí. para una campaña para bajar los accidentes, también pusieron en una especie de pedestales grandes autos hechos bolsa, Ok. reales, para Sí. bajar la velocidad que sea. La gente, peor, porque se distraían más. Claro, Pero claro. también es Mira, si contra yo, marketing eso. Es como Sí mostrar claro, un lo es. pulmón, un auto hecho mierda también. exacto. Claro. Mira, si yo aprendo de esta clase, yo siempre presento a mi alumno una campaña que me parece que es de contramarketing, pero la voy a pasar aquí por el prisma de Ricardo. Hay una Ujú. campaña famosa en Australia que es para desincentivar la visión de películas porno, Ah, ok. No ¿ya? porn. Ajá. Porque, claro, hay un estudio en Australia que decía que algo así, más o menos, como que el 80% de los adolescentes aprendían de sexualidad a través de las películas porno.
Claro. Mal maestro, oiga, mal maestro. Y lo que es peor, en la segunda derivada de ese estudio decía que la mayoría de las películas, la relación sexual era sin consentimiento, Claro, Uf, ¿ya? claro. Entonces, el comercial, que más encima se hace cuando abusadores en está potencia. la primer ministra Arden, o sea, lo hizo un partido conservador, que eso Ujú. es también bien llamativo. Lo hacen, en la historia es muy simple, va a ser muy corto, pero tocan el timbre de una casa y llegan dos personas desnudas, ¿ya? Tocan el Ajá. timbre, abre la puerta y sale una señora, muy clásica señora, y le dice, señora, mire, nosotros somos artistas porno, salimos en Ujú. todas las películas, y su hijo nos ve todos los días. Los ve en el teléfono, los ve en la tablet, y varias veces al día. Uf, ajá. Y él cree que el sexo se realiza sin consentimiento. Y yo Ok. estoy casado con ella y yo en la vida real no hago eso, ¿ya? Y en Ujú. ese momento la señora le dice, Jaime, para que venga el niño. Y el niño ve los dos y se le cae Ajá. el computador, ¿ya? Bueno, ese es un poco el comercial, ¿ya? Es Claro. extraordinario. Voy a contar dos detalles más que son muy Sí. sabrosos porque los dos artistas que salen ahí, que están desnudos, son efectivamente los más famosos artistas porno. Son Wow. reales. Ok. Son reales, son de real, Qué ¿ya? maravilla. Y la chica, la señora que sale, es una de las mayores comediantes más famosas de Australia. Entonces el Wow. comercial tiene, mira, rompió todos los esquemas de, yo no Sí. lo había, cuando yo lo veo, yo siempre lo muestro porque lo encuentro un ejemplo muy bueno, pero Ujú. reconozco que nunca lo había visto desde la perspectiva que tú nos estás enseñando, Ricardo, que es de contramarketing. Yo me imagino que eso es contramarketing, ¿no? No, yo creo que sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, ahorita que lo mencionas, Australia siempre ha sido una potencia en contramarketing. Ah, Varios mira. de los teóricos que escriben sobre counter marketing son australianas y australianos. Australia tiene una historia interesante en contramarketing. Una de las más famosas, que seguramente ustedes las conocen muy bien, son estas campañas de Think Road Safety, que finalmente es una ONG australiana que presenta situaciones muy racionales sobre los accidentes. Son estos de las campañas, bueno, que han ganado en todos los festivales, ¿no? Esta del que Ah, llega, Dump perdón, Way to Die. ¿Es el Dump Way to Die? por Ah, ok. ejemplo, el de Look and Look Again, de las motocicletas, que es Sí. brutal, es de Think. Ellos han hecho campañas muy interesantes. Lo curioso en el caso finalmente de Australia, es que en Australia, desde la primera vez que se acercaron las ONGs al gobierno, el gobierno dijo sí. Entonces, y esto se ha vuelto una tradición en Australia. Eso en otros países o en la mayoría de los países no sucede. Ah, Estados mira, Unidos qué es un país donde interesante, no sucede. qué Eso interesante. sí La llama la gente atención. es como los premios Elfie o los premios, lo que Ajá. sea, Cannes, Clio. Hay un premio seguramente a estos de la contra marketing, ¿no? Y están Pues buscando campaña. ahí hay un elemento, qué bueno que lo mencionas, Roberto. Hay un elemento curioso que lo cuento un poco a nivel anecdótico, pero pues bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en creatividad publicitaria 30 años en México, poco más. Todavía de vez en cuando tomo algún proyecto de contramarketing de la agencia en la que ya nada más soy socio, pero ya no trabajo por conflictos de interés con mi trabajo actual. Pero finalmente, cuando yo empecé a trabajar en contramarketing hace, pues debe tener 13 o 14 años, eh, automáticamente empezaron desafortunadamente a dejar de ser mis amigos muchos de los publicistas de las agencias. ¿Por qué? Digo, no mis amigos me refiero a que me dejaron de hablar, sino que me decían, perdóname, pero es que si saben que yo estoy hablando contigo, cualquiera de mis clientes, pues a mí me van de alguna manera me van a ver mal, me van a sancionar, van a decir por qué estás hablando con este tipo, que tiene relación con tal y tal ONG. Esto nos pasó muchísimo, nos pasó mucho Wow. a la gente que estamos sí, finalmente en la agencia. Entonces, pues sí, trabajar en contramarketing, digo, es
yo diría, casi garantía de enemistarte con casi todas las organizaciones y los colegas, por lo menos a nivel público, ¿no? En eventos públicos. Claro, y en ese sentido, Ricardo, perdona, Yanna, en ese sentido, las otras herramientas que rodean el marketing y la estrategia de comunicación, por ejemplo, el lobby. El lobby forma parte del contramarketing, porque cuando tú me hablas de tener argumentos racionales, científicos, o sea, por ejemplo, cabe perfectamente, no sé, hacer un cabildeo en la Cámara de Diputados para promover una ley, ¿o no? Así es. Y mandarle algunos regalos a la gente también. No, por supuesto, digamos que la parte superior de esta estrategia pinza que comentaba hace un momento son los actores políticos. Pero en México es muy interesante cómo funciona en México y al mismo tiempo triste en ocasiones, porque en México nos llegó a suceder cuando empezábamos con campañas. Yo las primeras campañas que tuve la oportunidad de trabajar en contramarketing fueron contra las bebidas azucaradas, especialmente las sodas o refresco, como decimos en México. ¿Qué sucede? Que cuando empezamos a hacer trabajo de lobbying, nos encontramos con que la misma persona que era senador de la República o diputado estaba en la mesa, pues no sé si en la mesa, pero exactamente, en el directorio, en el C-suite de una gran empresa, no lo sé, de botanas saladas, y estaban también en el C-suite de los medios. En México hay 2 televisoras, como ustedes saben, y ha sido el duopolio durante mucho tiempo. O sea, trata de explicarme conflicto de interés. Conflicto de interés, exactamente. Entonces, esto lo hacía muy complicado. Pero lo interesante finalmente es que en México, al igual que en el mundo, en muchos países, siempre habrá políticos más visionarios que, independientemente de la agenda personal social, que los hay muchísimos, hay muchos tomadores de decisiones que lo hacen por convicción, pero también tienen la visión finalmente de que cuando estos temas lleguen al público realmente y se vuelvan conversación pública, en ese momento ellas y ellos se pueden ubicar como figuras precursoras de los temas sociales que toma el contramarketing. Entonces, el lobbying, como bien mencionas, Alfredo, es fundamental. Es vamos a decirlo, el pan de arriba del emparedado. Quería levantar una pregunta, porque analizando desde los clientes, consumidores, cada vez más nos encontramos que las audiencias o clientes de las marcas participan del diseño de la marca, son activos dentro de los procesos, no perdonan si hay un error. Entonces, cada vez vemos mucha más presencia de la opinión. Hoy día, básicamente, las plataformas digitales así lo definen. Y eso es como una suerte de circo romano donde ahora las marcas están al centro y los clientes están opinando. ¿Por qué esta introducción? Porque si bien muchas empresas hoy día se rigen por esa opinión y valoran esa opinión y corrigen sus procesos, yo diría que hay muchas otras empresas que tienen una práctica de greenwashing que se ha ido perfeccionando frente a estos clientes para verse de buena forma. Por lo tanto, ¿cuál es tu opinión del cliente? ¿Tú crees que hay un cliente inteligente que es capaz de percibir este greenwashing y ser crítico? ¿O aún es necesario convertir clientes por insurgentes para que vean correctamente? ¿Nos puedes hablar un poquito del consumidor? Claro, encantado. Definitivamente. Yo siempre he sido partidario. Casi siempre estuve al lado de la agencia, en algún momento fui cliente con un par de organizaciones, pero yo siempre he estado convencido de que el peor error que puede cometer un mercadólogo o un publicista es subestimar a las personas. Decir, y lo escuchamos en muchas juntas y lo habrán oído en muchas juntas, no, espérame, pero tú entiendes la campaña porque eres publicista, pero la gente allá afuera no lo va a entender. Esto a mí, con este pretexto, me rebotaron muchas campañas a lo largo de la vida. Seguramente a ustedes también, por lo menos Alfredo ya se rió con incomodidad, dijo, sí, lo sabemos, ¿no? ¿Qué sucede?
finalmente, que a mí me parece que un gran acierto del contramarketing es que tiende, al contrario, a darle poder de decisión a las personas. Esto para mí es fundamental. Y finalmente, llama la atención cómo hay una gran cantidad de personas, especialmente las más jóvenes, hay una gran cantidad de personas que se muestran responsables, que se muestran honestas y que le dicen a las marcas, yo ya no quiero que hagas esto. No obstante, pues bueno, dando clases, sobre todo con los chicos de licenciatura, por ejemplo, cuando yo les cuento que en México nosotros participamos en las campañas para la NOM 051, es decir, el etiquetado frontal, el que mencionaba Roberto de los octágonos negros, eso no les molesta tanto. Lo que les molesta mucho a la mitad del salón de los chicos generalmente es, o sea que ustedes le quitaron el trabajo al tigre Toño, en México es Toño, ¿no? Le quitaron el trabajo al oso Bimbo, le quitaron el trabajo, oigan, ¿cómo es posible? Y siempre cuestionan de manera muy directa, pero de verdad el hecho de que un empaque traiga personajes hace la diferencia. Y bueno, pues yo sé que ustedes tienen la respuesta también. Claro que hace la diferencia, ¿no? Yo ahí lo que les digo a los chicos, acérquense a los hermanitos pequeños, a los sobrinos, y ofrézcanle una bolsita con algo muy rico para niños, y en la otra pongan en una bolsita un personaje, y aunque traiga tachuelas, el niño va a elegir el que tiene el personaje. Y esto, vamos, finalmente yo lo veía con escepticismo hasta que nos metimos finalmente a comprobar todo esto a nivel científico, empezamos a acercarnos a la academia y en la academia efectivamente bueno, se han hecho muchos estudios y en efecto, el hecho de que un producto tenga personajes hace toda la diferencia. Por ahí Y la hay industria sabe eso, la industria sabe eso y lo maneja, y a la agencia el brief es clarísimo. Poner el personaje más tierno de la vida. La cuestión tiene 80% de grasa y quizás qué, pero Funciona. Por supuesto. Y aquí lo que mencionas, Roberto, es muy interesante y muy importante. Muchas organizaciones, digamos, no me gusta nunca mencionar nombres, pero la más conocida productora de cereal ultraprocesado, dijeron, ok, vamos a sacar a las mascotas de los frentes de los empaques, porque eso decía la norma 051. ¿Y qué hicieron? Lo pusieron en el back de los empaques. Y todos los empaques los ponían el back como si fuera el frente. En el supermercado, en la góndola, aparecían con el monito ahí. Exactamente, claro. Se prohibió esto, se hizo una adecuación a la NOM 051. ¿Qué hicieron y hacen al día de hoy? Están varios elementos que nos recuerdan, gráficos, que nos recuerdan a las mascotas, pero ya no están. Los colegas son terribles. Es decir, finalmente es pues esta parte del ego corporativo de decir, a mí no me van a decir cómo tengo que hacer las cosas. Pero ¿no? ¿quién tiene esa culpa? ¿El ego corporativo? ¿El publicista que recibe un brief? ¿El ingeniero dueño de la empresa? ¿De quién es esta? Cascabel al gato. ¿Quién le pone el cascabel? No, es interesante porque finalmente quién lo hace no sabemos, pero quién lo autoriza pues es la marca finalmente, ¿no? El gerente de marca dice, bueno, sí hagámoslo, y es el último responsable. Y el publicista dice, bueno, mi cliente me pidió una mascota tierna y aquí está. Y yo le di una solución súper creativa, yo como creativo quedó muy bien, y la empresa pues ya verá qué hace con eso, porque ellos autorizaron. Entonces, sí hay juegos, honestamente, sobre todo para los grandes expertos como ustedes en publicidad, sabemos que hay muchas zonas grises donde podemos colar creativamente estas estrategias. Te quiero hablar de una zona gris incómoda. Claro. Quiero saber cómo impacta la IA este proceso. ¿Tienes un punto de vista respecto a la IA? Yo empezaría por ahí. Para mí la IA es el mejor copiloto que he tenido, en todos los sentidos. Estamos de acuerdo. El mejor asistente. Mi mejor asistente ever. Para mí, Roberto, eso es. Para mí es el mejor asistente.
pero llama la atención, ya que lo llevamos al entorno de las agencias, ustedes lo habrán visto, conforme la IA desarrolla productos visuales y audiovisuales más creíbles, más impactantes, los creativos se desmarcan más. Es decir, la tendencia finalmente hasta donde yo puedo ver hoy en día es decir, esto es demasiado perfecto, está demasiado bien hecho, ya no es artesanal, ya no es el producto de un autor creativo. Mecánico. Entonces, la IA, creo yo, que dentro de las agencias se usa mucho para explorar, pero ya en el momento de generar los visuales o los contenidos finales, se deja muy claro que es trabajo artesano, no es un trabajo hecho con IA, por lo menos es hasta donde lo que ahorita me parece que está sucediendo en los entornos de las agencias, ¿no? Entonces, Y la IA sí. como un influenciador positivo o negativo dentro de las decisiones de las personas para la construcción de percepciones de marcas, productos. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Lo ves en riesgo? Ujú. ¿Tienes alguna opinión? Sí, sí, claro. Ahorita justo tengo el honor, porque es un honor, de convivir con Alfredo en una clase de medios, justamente, bueno, análisis de la comunicación en medios, y ahí es donde hemos visto que la IA no tiene freno. Y la IA finalmente No tiene es la límite. herramienta, Exacto. perdón. No tiene límite, ningún límite. No tiene límites, claro. ¿Por qué? Porque finalmente lo que era programático hoy en día es programático asistido por inteligencia artificial. Entonces, yo pienso, por ejemplo, en este lanzamiento que hizo Jaguar, súper disruptivo de vehículos que no Nuevo logo, existían. nuevo auto, nuevo todo. Exactamente. Hicimos una prueba, que es una prueba que todavía hacía hasta hace poco, ya la cambiaron, pero el sitio, nos metíamos al sitio con 3 teléfonos diferentes. Yo en el salón de clases le decía a los chicos, a ver, alguien a quien le gusten mucho los autos. Entonces pasaba al frente. Alguien a quien los autos le den lo mismo, no estén en sus prioridades de vida, pasaban al frente. Y luego pasaba, les decía, otra persona que medio les gusten y medio no. Y veíamos el spot que les aparecía cuando entraban al sitio web de Jaguar, y Sí. en los 3 casos era un spot con una edición diferente. Yo Wow. cuando vi esto dije, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo hacen esto técnicamente? Lo que hacen es que filman modularmente, el algoritmo elige cuáles son las partes de la edición y las presenta. Entonces, a la chica que no le interesaban los autos, le salía toda la parte estética extraordinaria con los personajes andróginos, y al que le encantaban los autos, le salía solo el auto. Entonces, pues sí, la verdad es que la inteligencia artificial es una herramienta que logra, sobre todo en medios, poner el mensaje que quiere la persona en el momento que lo espera la persona. Entonces, esto sí, finalmente no hay estrategia de contramarketing que pueda plantarle frente a esto. La única estrategia, y es algo que estamos de alguna manera, pues por lo menos en México, experimentando, es tratar de recurrir a herramientas similares, porque son herramientas costosas finalmente de programación de medios, herramientas similares para poder intervenir los mensajes de las organizaciones. Pero esto es algo que no hemos todavía logrado, seguimos viendo técnicamente cómo se puede lograr, pero es difícil plantarle frente a la IA como enemigo, ¿no? Es decir, así como Skynet, no hay manera de ponerse. Claro, ya además que hay una cosa que yo no había entendido y ahora recién vine a entender, que la mayoría de las personas está ocupando el chat como un buscador de Google. Así es, Sí, claro. claro. Entonces el chat GTP está circunscribiendo, y todas las IA, acuerdos comerciales Totalmente. con grandes como Shopify y otras empresas grandes, y por lo tanto alinean las Para recomendaciones mostrar resultados, a Sí. esos resultados clientes. de búsqueda. ¿Te fijáis? Entonces, exacto. Entonces, eso también es una cosa bien compleja, porque finalmente no está toda la información, sino que finalmente está filtrada por un acuerdo comercial. ¿Te fijáis? Así es. Y la mayoría de las personas no sabe eso, obviamente. No Ujú. tiene idea. Y da por hecho que esa es
la búsqueda, ni siquiera es Google, sino que es IAA que te lo entregó. ¿Ah? Pero ya está filtrado, ya está Así. filtrado. Otra pregunta que te quería hacer, Ricardo, mira, este tema, que seguramente esta es una pregunta que a lo mejor iba a hacer Yanna, pero me voy a apropiar yo de ella. Eh, Esta fragmentación de los medios, ¿ya? Sí. Por ponerle un nombre a este tiktokeo que tenemos brutal del mensaje, donde ya prácticamente la gente lee un titular o lee un chiste y no ve contexto, nada, que Ujú. hace muy complejo todo el tema del awareness, del posicionamiento, Así es. de la evaluación cruzada de medios. ¿Con qué herramienta enfrentan también el contramarketing? Porque también es un problemón para poder generar establecer un mensaje y colocarlo, digamos. ¿Cómo trabajan ahí? ¿De la misma manera que las otras herramientas publicitarias? Bueno, no necesariamente. Esto me parece una pregunta muy, muy importante porque eh, voy a contextualizar un poco. ¿Qué sucede generalmente con las herramientas? Pues bueno, comentaba en contramarketing, buscamos utilizar las herramientas, los canales que sabemos que las personas ven, conocen, que están probados, por supuesto. Pero ¿qué ha sucedido con el contramarketing históricamente? Porque los primeros casos son en Colombia, años antes que en México, pero en México lo que sucede es que la única herramienta que tienes en contramarketing para enfrentar los presupuestos gigantes, las herramientas tecnológicas brutales que inclusive desarrollan las mismas empresas, ¿no? Como la refresquera más importante del mundo. ¿Cuál es la única? Pues la herramienta favorita de ustedes, estoy seguro que es la creatividad. Es decir, la planeación de medios en contramarketing me atrevería a decir que nunca termina la curva de aprendizaje. La primera campaña que hicimos, la pusimos, usamos la fórmula Gandhi de esta librería mexicana, ¿no? De alguna forma, que es elegir, en lugar de comprar 20 billboards o espectaculares mediocres, mejor compramos los tres más, con mayor visibilidad, los tres más premium, y la gente decía, es que estos están en toda la ciudad. No, simplemente pasaban varias veces enfrente del mismo Claro. espectacular. Nosotros quisimos hacer esto. Lo hicimos con la primera campaña que lanzamos, pues debe haber sido yo creo que en 2010, 2012, por ahí más o menos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que a los 3 meses de estar al aire, porque nos dio para 3 meses con el presupuesto pequeñito que teníamos, todas las demás holders de medios exteriores empezaron a cerrarnos la puerta y empezaron a decir, ¿quiénes son ustedes? No, pues somos tal, representamos a tal ONG. Ah, pues, ¿qué creen? No tenemos espacios, ¿no? O sea, finalmente en México, Ya. igual que en muchos países, pero en México es un delito no darte espacio para anunciarte, seas quien seas, ¿no? De alguna manera. Y en México lo que nos sucedió es que el holder más grande de exteriores dijo, a ustedes no les puedo dar espacio porque no tenemos espacios. Y había muchos espectaculares, muchos espacios vacíos, y aún así, pues no puedes hacer mucho más que demandar. Es decir, sentar un precedente legal, que es parte de la estrategia también del contramarketing. Pero esto, cuando empezamos a tener mayor presupuesto, quisimos llevarlo al radio. Inmediatamente nos bloquearon. ¿Qué hicimos? Empezar a contratar desde las radiodifusoras que no están en el centro de la ciudad, para que llegaran los mensajes al centro de la ciudad. Cuando dejaron de contratarnos ahí, tuvimos que ir a radio por streaming. Es decir, se van cerrando las puertas y tenemos que ir buscando otras fórmulas. En televisión fue brutal. En televisión llegamos, en una televisora nos dijeron, lo vamos a revisar, y se echaron un año revisándolo. O sea, no hubo manera. Sí, y en la otra, y eso que hubo un pago por adelantado, porque a tercer sector generalmente en México le cobran por adelantado la pauta completa. Y se hizo el pago,
y dijeron, no, no, pues no, nunca tuvimos espacio, te la vamos a regresar. Y la ONG, como parte de esta estrategia, dijo, no me lo regreses, no lo necesito, me quedo con el contrato y te voy a demandar. Y establecer precedentes legales es fundamental. Pero cuando se cerraron todas las televisoras, pues sintieron que ya no había manera de incomodar a las grandes refresqueras, no había manera de incomodarlas en la televisión tradicional, pues fuimos a televisión por cable. Y cuando nos cerraron cable, fuimos directo con los networks. Y cuando acabaron los networks, fuimos con las plataformas. Y así sucesivamente. O sea, nunca termina el trabajo de planeación de medios de concretarse con una estrategia segura. Pero ahí tú te das cuenta que la presión está dada por los contratos de esas Terrible. empresas, Sí. Industria. qué terrible. Me En provoca Pharma también una... debe haber mucho de esto. Pharma seguramente hay. En Pharma pasa muchísimo, claro, claro. Lo que pasa es que Pharma, como bien mencionas, Roberto, Pharma sabemos que es la categoría prácticamente intocable. O sea, Pharma tiene tanta Claro, es que por lo potencia. menos ellos tienen la división entre over the counter, que se puede Exacto. hacer publicidad a la aspirina y cosas así. En cambio, el medicamento ético, el que es para el Ujú. cáncer, Sí, no se puede hacer publicidad salvo la visita médica y la cosita de disfrazada por ahí. así es, así es. Entonces, en Pharma ha sido, bueno, yo no he tenido oportunidad de hacer todavía una campaña de contramarketing hablando de Pharma, que habría mucho, pero las ONGs calculan finalmente con qué empresas pueden establecer a nivel legal los mejores precedentes. En Pharma Ah, es una categoría intocable o prácticamente intocable. capital. Das Sí, Capital. sí, sí, por supuesto. Cuéntame una cosa Alfredo está ahí mudo. Alfredo está ahí muteado. una pregunta que me surge es, ¿has tenido algún caso de contramarketing asociado a algún gobierno? Hay varios casos de contramarketing asociados a gobierno. Eh, Ahorita, por ejemplo, tengo en mente varias de las campañas en México contra el fentanilo, por ejemplo. Estas son financiadas por el gobierno. Por supuesto, hay intereses, mucho más intereses de los que podemos ver, pero sin decir nombres porque siempre es riesgoso, vamos a decirlo, las ONGs que están detrás de esas campañas financian y gobierno distribuye, gobierno pone la firma, gobierno, además de la firma, descarga varios medios, facilita medios por la relación gubernamental y se pueden colocar. Es un ¿Pero crees que camino. México tiene un problema real con el fentanilo? Un poco por el ejemplo del hermano grande más arriba. Pues yo creo que más Porque bien en el Chile tema. hay, pero afortunadamente, que me escuche no sé quién, que afortunadamente no ha surgido un gran movimiento. A lo mejor es subterráneo y yo no lo conozco. Claro, no, honestamente, sí, ahí desconozco completamente realmente el índice de consumo que hay, ¿no? En México, me parece que en el norte del país hay un consumo importante, pero finalmente esto, yo me atrevería a decir, porque no tengo la seguridad, que viene mucho más de la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno mexicano. Yo creo que viene mucho más de ahí este tipo de campañas, que finalmente tienen un objeto social, de interés social muy amplio y muy potente. Entonces Claro. llega a ser contramarketing por eso, pero el interés detrás de ese, pues sí, desconozco cuál puede ser, porque en efecto en México el consumo de nervantes se centra en muchos otros productos, pero fentanilo me parece que todavía, Sí, desde el yo creo que ámbito Yarna del ignorante, todavía no apuntaba es. Ujú. de alguna manera, Ricardo, la Yarna creo que apuntaba a la diferencia entre campañas contra el Estado o contra un Ajá. gobierno de turno, que por ideología o quizás que está haciendo algo. Ok, ok. Bueno, no sé si entendí bien,
pero... Pero igual me contestaste algo interesante, así es que Claro. fantástico. Pero claro, también quería saber si conocías algún caso. Yo no conozco ninguno de contra alguna gobierno. campaña o asociación o agrupación Bueno, hay contra unos el Rolex, Estado. que andaban por Perú hace poco en el gobierno peruano, el tercero de los últimos 11 meses. Unas señoras con Rolex por todos lados. Qué poca falta de elegancia, digo. Tan picante No, el problema, ¿eh? no, claro, claro. Además, pareciera que nuestros queridos políticos son de manual, porque en todos los países hacen lo mismo. Eh, es que, honestamente, yo no conozco hasta hoy, hasta ahorita, campañas de contramarketing que ataquen al gobierno, por lo menos al gobierno de su propio país. Me Ah, vienen ahorita un poco a la mente las campañas de Amnistía Internacional, que es así, hablan Ah, claro. frontalmente de lo que hacen los gobiernos de otros países. Digo, porque finalmente Amnistía pues está presente en muchos países y ahí sí, sí que se han hecho campañas, por ejemplo, en África contra el contrabando de coltán, por ejemplo, ¿no? Ahí ha habido varias campañas en ese sentido. O me parece que fue en El Salvador, podría yo equivocarme, me parece que fue en El Salvador donde Amnistía Internacional hizo una campaña señalando que el gobierno permitía que los niños y adolescentes fueran reclutados por el crimen organizado y lo visibilizaron y si bien no decían es culpa del gobierno, sí, pues con la maravillosa redacción publicitaria daban a entender que era culpa del gobierno. Entonces, ahorita que lo mencionaban no me acordaba de ninguna, pero Amnistía sí lo hace. Oye, y Oye, el cine Ricardo, también lo hace de algún modo, tengo la El cine, sensación. El el cine es cine, un súper poderoso en la construcción de sí, y estas adolescentes campañas. activistas como Doña Greta. como La Greta Greta también Thunberg. debe ser como contramarketing hecho sí. chicas. Oye, Claro, no, no, Ricardo, bueno, sí, ¿y tienes alguna campaña que estás cociendo ahora, cocinando ahora? Pues, Buena, buena, buena. sí, si se puede sí, contar. No bueno, sale de aquí, no sale de aquí. no, no, lo sé, lo sé, lo sé. Por favor, no me lo tomen a mal, pero es importante mencionar esto también en el contramarketing. ¿Qué sucede en el contramarketing? En el contramarketing pasan cosas que superan a la realidad. O sea, es decir, a la ficción. Son tan absurdas que superan a la ficción. Mira, Eh, Hay varias cosas. Esto sucedió en Colombia. Esto nos sucedió en México también. Eh, eh, en varias ocasiones digamos, nuestros mismos socios en las ONGs nos hicieron diagnósticos en los equipos personales de comunicación, en los teléfonos, y nos dijeron, sus teléfonos están intervenidos. Yo decía, pero ¿a quién le va a Uy, interesar intervenirme a mí el teléfono si digo puras tonterías todo el tiempo? Me decían, sí, puede ser, pero lo que están buscando es una conversación tuya donde se libere algún dato para adelantarse a las campañas que vienen de contramarketing. Entonces, ¿qué sucede? Que un elemento fundamental en el contramarketing es siempre la confidencialidad. La wow, qué confidencialidad del interesante. cliente, la confidencialidad de la estrategia, por supuesto. Se llega a unos puntos, decía yo, que superan la ficción. Por ejemplo, en las juntas, yo he ido a juntas con muchas diferentes ONGs, en las reuniones no puedes entrar con nada más que lápiz y papel. Bueno, y lo que traes puesto. Es decir, se quedan fuera en un teléfono, estuche de plomo, cámara. en un estuche forrado de plomo, se quedan las computadoras, los teléfonos, todo lo que pueda emitir comunicación. Insisto, esto ya parece teoría de la conspiración. Yo si me lo estuvieran contando ahorita diría, me está queriendo ver la cara, esto no pasa en la realidad, pues Conspiranoico. sí, sucede en la realidad, insisto. Entonces, ahorita estamos trabajando básicamente y esto sí lo puedo comentar, una campaña contra uno de los principales, vamos a decirlo, drogas legales que hay en México. Y le Ah, estamos trabajando de alguna manera. ok. Eh, pero
las que ya son públicas, en las que tuvimos oportunidad de participar. Esta es otra cosa que quisiera comentar muy rápido, pero en las que tuvimos oportunidad de participar, pues hay varios ejemplos. El más reciente es una campaña que está todavía en México con muy buen presupuesto en exteriores, en la cual lo que se busca visibilizar es que las empresas y aquí van contra 4 empresas: tabaco, alcohol, comida chatarra y bebidas azucaradas, no pagan los suficientes impuestos como para sacar al sector salud en México de la pobreza institucional en la que se encuentra. Entonces la campaña dice, si ganan tanto dinero con México, pues que paguen más impuestos y esos impuestos vayan directo al sector salud. Esa es la campaña, por ejemplo, que está ahorita. Algo que quería nada más puntualizar aquí sí, está interesante. Algo que quería puntualizar muy rápidamente es que sería absurdo, la gente que trabajamos en contramarketing, sería absurdo decir, esta es mi campaña, esa campaña que está ahí yo la hice. ¿Por qué? Porque en las ONGs algo que es muy común también y tiene que ver pues con confidencialidad y estos temas, es que son muchos los equipos creativos que participan en el desarrollo de las campañas, y al final van con muchos procesos de investigación, y las campañas que salen al final podemos decir que son con lo mejor de todas las propuestas. Entonces es difícil que una persona diga, esa campaña de contramarketing se me ocurrió a mí, ¿no? De alguna manera. Esto nada más quería yo comentar. Interesante, Ricardo. Yo, para ir cerrando, pero te quería hacer una pregunta. Yo imagino que en ti hay un antes y un después, porque te sientes más realizado haciendo anti-marketing que todos los otros años que hiciste publicidad. Totalmente, mi querido Alfredo. Pues ya si se van a pelear de por sí por esto mis amigos publicistas conmigo, ni modo. No, la realidad es que, no, a ustedes no sé si les habrá pasado, pero llega un momento en la vida del publicista que te saturas, te das cuenta de que te empiezas a trabajar y a narrar igual. Entonces, honestamente, pues yo estaba empezando a buscar otras salidas profesionales que ya no fueran creatividad publicitaria, porque, para ser muy honesto, me empecé a aburrir un poco de hacer siempre lo mismo. Y cuando tuvimos la oportunidad de hacer la primera campaña de contramarketing, dije, wow, esto es lo que yo necesitaba para seguir usando las herramientas y la creatividad, pero en otro sentido. Sí, gracias por la pregunta, Alfredo. Me siento mucho más satisfecho del trabajo que he hecho con ONGs que lo que llegué a hacer con organizaciones privadas. Qué bonito, qué interesante. Te felicito, Ricardo. Qué bonita experiencia, muy bonito. Qué amable. Hoy, Ricardo, excelente conversación, te pasaste. No, al contrario, muchas gracias, muchísimas gracias. Buenísimas experiencias las que nos compartiste, y quisiera entender algo antes de que te vayas, porque no me gustaría. ¿Qué le falta a las agencias hoy día para poder lograr tener autoridad y guiar a sus clientes? Porque creo que una de las debilidades que tienen las agencias, por lo menos lo que yo he sentido en Chile, es que se han convertido en un sí señor, lo tomamos, hacemos el pedido, pero hemos perdido el rol estratégico, el rol de valor y perspectiva, como incluso para poder convertirse en un productor de este tipo de marketing al servicio de una estrategia para poder corregir problemáticas sociales. ¿Qué crees tú que está pasando? Uy, es una pregunta interesantísima, Yasna, muchas gracias. A mí me parece, y esto lo digo en el momento en el que di un golpe de timón en la vida y dejé, entre comillas, la publicidad y el trabajo en agencia para dedicarme a la investigación. Yo creo que algo que hace mucha falta, y espero no estárselo copiando, Alfredo, y que lo haya mencionado en alguna clase, porque creo que ahí coincidimos. A mí me parece que lo que le hace falta es acercarse finalmente a la investigación científica, a la academia. ¿Por qué? Porque ustedes lo habrán vivido, bueno, creo que todos los publicistas lo hemos vivido.
con la autoridad del presupuesto en la mano, cualquier cliente te dice, no me gusta, cámbialo. O ahí va para abajo el fee, o la iguala, es decir, o te vamos a contratar menos y le vamos a dar más a la agencia con la otra con la que estamos trabajando, el producto Y, X o Z. Entonces, algo que en lo personal he logrado transmitirle a la agencia de la que yo soy socio, es que ya no basta con justificar los conceptos a partir de lo que las y los expertos en publicidad saben, porque lo hacen diario y son personas que saben más, como decía David Ogilvy, saben más de todo que la mayoría de las personas, los creativos, en general los publicistas. Pero ya no basta con eso. Ahora, si no te acercas a un cliente para decirle, y esto no lo digo yo, lo dice este autor y este autor y este autor, eso, claro, frente a un cliente necio, nada funciona, pero muchos clientes finalmente sí reflexionan, sí dicen, ok, no se les ocurrió nada más, no es una ocurrencia, es una estrategia que está basada en conceptos científicos. Entonces, desde un punto de vista muy personal, creo que esto es lo que hace falta en las agencias, especialmente en los departamentos de planeación estratégica, en los departamentos creativos, que es donde las personas están ávidas de conocer más todo el tiempo. Porque cada vez cada vez hay menos planificación estratégica como la de nuestro tiempo. Yo no soy de esos típicos viejos que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo echo de menos eso hoy día. Mira, le seguimos pagando sueldos millonarios a mentes creativas, a gente que está en esos grandes espacios llenos de creativos. Y esa gente de repente tiene la mañana entera ocupada en cómo solucionar una tendencia que le inventó un mocoso de 15 años en TikTok. Así es. ¿Y dónde quedó todo el resto? Hay que hacer, el cliente llama, quiere lo mismo, quiere lo mismo, quiere lo mismo. Claro. ¿Dónde quedó Don Draper? ¿Dónde quedó Don Draper? Por supuesto. Acercándonos a la idea de Don Draper, al concepto, hasta Don Draper tenía de vez en cuando que bajar las manos, porque no hay de otra, pero sí me parece que es una herramienta que, es decir, el conocimiento científico, teórico, académico es una herramienta que le viene muy bien a la publicidad, creo. Oye, y el negocio, un paréntesis nomás, pero es interesante esto. México es el único país del mundo que por ley eliminó la comisión agencia. Sí. ¿What? En México cierto, no hay comisión agencia. No. ¿Ya? No Eso hay está eliminado cristiano. y solo se puede pagar honorarios profesionales. Así Es una cosa bien interesante porque cambia totalmente el sentido del negocio, que es un poco, yo creo que, respondiendo a lo que están reflexionando, un poco la causa de este Yes Men es porque tú dependes de una comisión o de un fee que te lo rebajan a cada rato. Porque si tú fueras un abogado prestigioso, oye, mira, te cobro 20 millones de pesos por 10 minutos y ya, y tenés que pagarlo. Sí, totalmente, Alfredo. Nada más completando esto muy rápidamente, es que en México, como comentaba, estos conflictos de interés, yo creo que existen en todo el mundo, pero en México son mucho más descarados que en muchos países. Entonces, en México apareció hace tiempo, estabas por acá, Alfredo, lo debes de haber escuchado seguramente, un político mexicano dijo que ahora estaba prohibido también para las centrales de medios tener, se me fue la palabra, perdóname, tener inventario, que tenías que estar comprando al día, ¿no? Esto ya bajó, ya se cambió, hubo una lucha enorme. El tema del fee de agencia, como casi siempre, se dio por el abuso. Habiendo 2 televisoras en México, pues cobraban lo que querían finalmente de comisión de agencia. Entonces, ellos... obviamente, las dos. Claro, controlaban el trabajo de las agencias completamente. Entonces, por eso finalmente las mismas agencias inclusive fueron las que dijeron, ok, vamos a cobrar, como bien dice Alfredo, honorarios profesionales, pero el fee de agencia queda fuera. Wow. Interesante. Sí, ahorita que lo mencionaste, me parece brutal. Es interesante. Sí, yo creo que eso va a ser un efecto dominó. Yo creo que va a demorar en otros países, pero yo creo que también va a ser una realidad.
¿Te fijáis? Porque no es sostenible, o sea, tener un equipo para responder a una marca con lo que hoy día se paga. Yo de verdad que no sé cómo lo hacen, pero yo por lo menos desde que yo trabajé ya no era sostenible. ¿Te fijáis? Y hoy día menos. Entonces eso va finalmente al costo del recurso humano, que cada día le van pagando menos, y por supuesto todo el trabajo de la calidad, la creatividad va bajando también, porque obviamente que no puede responder a un nivel más alto. Correcto, correcto, Alfredo, así es. ¿Qué sucede ahora? Algo que era impensable hace 20 años en México, se cobra la creatividad. Entonces, pues sí, finalmente se recurre a otras fórmulas, claro, claro. Interesante. Interesantísimo. Bueno, mira, yo quiero agradecerte, Ricardo, a nombre de Roberto, de Yanna y de nuestro pequeño equipo que somos nosotros, agradecerte porque ha sido una reunión muy interesante, hemos aprendido muchísimo, y quiero dejar a mis compañeros que también te lo agradezcan y te dediquen unas pequeñas palabras para ir cerrando, y muy amable por tu disposición y todos estos conceptos y contenidos que nos han enriquecido muchísimo hoy. La más breve, yo que soy el más breve, ¿no? Un abrazo fraterno Igualmente. a este hermano latinoamericano de esto, de la creatividad profesional, como me gusta decir a mí. Yo ya no entiendo la publicidad, no, la publicidad la sigo entendiendo. Yo ya no entiendo las alianzas, las compras. Mira, a mí me encantaba antes que era Thomson, McCann, Lowe, Claro. qué sé yo, y BBDO, pero hoy día resulta que, no sé, Omnicom compró Omnicom. IPG, la vendió de BB, FCF, ya no es Lowe, es mal el Lowe. Mira, ya no quiero saber más de eso. Pero la publicidad me sigue calentando, me sigue gustando, me hierve la sangre, me encanta eso. Así que un abrazo, bienvenido, no va a ser la última vez que nos juntemos, vamos a seguir hablando seguramente de otro tema y vamos a invitar a Ricardo, yo feliz. Encantado. Un abrazo grande. Igualmente. Y un gusto conocerte, así es que te agradecemos no tenemos palabras para poder agradecerte el tiempo dedicado a nuestra conversación. Así que muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo con ustedes, con un espacio tan interesante. Estoy revisando el contenido poco a poco porque tengo poco tiempo de conocerlo. Gracias por la invitación de Alfredo, pero les agradezco muchísimo la invitación y de verdad cuenten conmigo para cualquier otro espacio. Me encantará estar con ustedes. Me encantó estar aquí. Muchas gracias. Encantado, Ricardo. Muchas gracias, que estés muy A bien. ustedes, igualmente. Nos Un vemos el abrazo. sábado. Chao. Sí, nos vemos. También me voy a ver al nieto. Chao. Gracias, excelente. Chao. Chao. El equipo: Yasna Silva, Alfredo Santibáñez y Roberto Arancibia. Algo hay aquí.